Perfecto. Profesor, muy buen día. El día de hoy, mi persona, Guayasami Josué, junto a mis compañeros, el señor Jacome Wilson y el señor López Kevin, le vamos a presentar en esta ocasión el modelo subtransitorio del generador sincrónico. Vamos a partir primero determinando la representación en espacio de estados de este modelo. Partimos del modelo completo convencional del generador sincrónico, que son un total de 14 ecuaciones. En sí son 7 que describen la dinámica de los voltajes y también 7 ecuaciones adicionales que describen la dinámica de las concatenaciones del flujo de la máquina. Empezamos este modelo trabajándolo para modificar las ecuaciones anteriores, porque nos basamos de las ecuaciones anteriores. En este estado se considera que ya existe corrientes y voltajes dentro del devanado de amortiguamiento. Es por eso que sus variaciones aquí van a ser cero, pero si se las considera. En este caso empezamos con el eje D. Nosotros manipulamos las ecuaciones para obtener sus equivalentes en inductancias, como se puede ver tanto para el eje D, también como para el eje Q. También se ha transformado y se ha trabajado con las ecuaciones para obtener los voltajes subtransitorios, los voltajes en eje D y en eje Q, también los voltajes de campo. Adicionalmente, se calculan de igual manera las constantes de tiempo, tanto transitorias como subtransitorias, que ambas son necesarias para el cálculo de parámetros que posteriormente se dará a explicar. Lo presentado anteriormente fue el modelo básico, el completo. Ahora vamos a deducir el modelo subtransitorio simplificado, que nos va a permitir trabajar de mejor manera este modelo y también hacer la representación en espacio de estados. Como ya se mencionó anteriormente, en este estado se involucran ya las corrientes en el devanado de amortiguamiento. Entonces, nosotros tenemos ya ecuaciones tanto de voltaje, también para corrientes. Lo mismo hacemos para el eje D y tanto igual para el eje Q, para deducir las concatenaciones de flujo, voltajes e inductancias. De esta manera también se encuentran los voltajes del rotor, tanto para el eje D, también para el eje Q, y de igual manera las constantes de tiempo, como se pueden presentar en esta diapositiva. Adicionalmente se considera el torque y las ecuaciones del rotor, que representan la parte dinámica de la máquina, la parte mecánica. Ahora se presenta el espacio de estados del modelo subtransitorio. Se ha definido dimensiones de 6 por 6 para las matrices, ya que conlleva las concatenaciones de flujo KD y KQ, así como los voltajes y las corrientes, adicionalmente de torque, velocidad y ángulo. Se las escribe de esta manera para una mejor comprensión y mejor visualización, tanto de las matrices A, B, C, D también, incluyendo la matriz G y H, que estas matrices G y H describen el torque que anteriormente ya se ha descrito. De igual manera, para el modelo convencional y futuras comparaciones, se ha desarrollado el modelo en espacio de estados del modelo convencional, las 14 ecuaciones iniciales. De igual manera, se las describe de una manera legible para evitarnos mayores problemas. Teniendo esto en cuenta que llegamos a la misma fidelidad del libro de la dinámica de máquinas de Chamonix. Ahora vamos a dar paso al cálculo de las condiciones iniciales de las variables de estado subtransitorias. Ingeniero, mi parte es calcular las condiciones iniciales de las variables del modelo subtransitorio del generador sincrónico. Comenzamos básicamente con el cálculo de los parámetros iniciales, que básicamente sería las lactancias en los ejes directo y de cuadratura, por ejemplo, XMQ, XMD, XLLD, XLLQ, XLRD', RF', RKD', RKQ'. Se puede observar en la pantalla, básicamente, las fórmulas que usamos para calcular las siguientes reactancias y las resistencias. También calculamos la velocidad del rotor y la velocidad básicamente sincrónica. Calculamos el ángulo delta en base a la frecuencia, digo el ángulo alfa en base a la frecuencia, XD, o sea que la reactancia del eje directo prima, la reactancia del eje en cuadratura prima, la reactancia del eje cuadratura, la reactancia XLS, también la calculamos, como se puede observar en la pantalla. También calculamos básicamente los voltajes internos que tiene el transformador y el ángulo delta. Como siguiente punto también tenemos en el modelo convencional, básicamente calculamos otra vez todo de nuevo y nos dio como resultado las siguientes matrices que se pueden observar en pantalla: A, B, C, D, G, que básicamente
es el torque y h que es la constante. Y lo mismo para el otro modelo, el modelo convencional, como les había mencionado, se calcularon las condiciones iniciales, básicamente las concatenaciones de flujo, las corrientes, en el eje directo de cuadratura, y bueno, se formaron vectores iniciales de estado, como x0 y v0. Ya. Ahora, básicamente, también se formaron las matrices, como se puede explorar A, B, C, D y G. Básicamente que G, como les había mencionado, es la matriz de torque. Bueno, ahora vamos a la comparación de los resultados. Ya. Eh, Básicamente, nosotros se puede observar en la tabla que tenemos muchos valores idénticos. Lo único que difiere es el torque, básicamente, que el modelo convencional calcula el torque en el entrehierro y el otro básicamente lo aproxima a la potencia activa de salida. O sea, la diferencia es las pérdidas, básicamente. Ya. También se puede observar básicamente que esto valida, aunque las matemáticas internas son diferentes, en ambos modelos representan la misma realidad física en estado estacionario. La única pequeña variación está en el torque, 0.902 versus 0.9. Esto debido a que el modelo convencional calcula el torque de entreguero, como les había mencionado, el subtransitorio se aproxima a la potencia activa de salida. Ya, bueno, ahora les voy a dar tres comparaciones estructurales de matrices. Básicamente sería que la matriz del modelo convencional, o sea, la 9 por 9, considera la derivada de los flujos del estator, y esto hace que la matriz A sea un poco más grande, el sistema sea más rígido, bueno, técnicamente, numéricamente, con modos muy rápidos. En el modelo subtransitorio aquí se simplifica haciendo cero las derivadas. Esto convierte las ecuaciones diferenciales del estator en ecuaciones algebraicas, básicamente. Y se puede observar en las matrices A y B que vimos anteriormente de la obtención. Ya. En conclusión, básicamente tenemos tres conclusiones. Que se verificó que el modelo subtransitorio 6 por 6 es capaz de replicar exactamente las mismas condiciones iniciales de operación que el modo completo. Básicamente, la validación cruzada también es exitosa. Llegar al mismo ángulo y corrientes por caminos matemáticos tan distintos, es decir, invirtiendo matrices 9 por medio versus algebraizando corrientes, confirma la consistencia de nuestros algoritmos. La elección de uno u otro dependerá del estudio, básicamente. Usaremos el subtransitorio para estabilidad transitoria por su eficiencia numérica y el convencional si es necesario analizar transitorios electromagnéticos muy rápidos, pero el estator. Por mi parte, queda demostrar cómo nosotros escribimos nuestro código de MATLAB sobre el modelo subtransitorio del generador sincrónico, por lo cual comenzamos con una sección de limpieza para limpiar nuestros parámetros a medida que vayamos compilando nuestro código. Eh, Segundo, comenzamos con los parámetros del generador sincrónico, que para este caso se tomó del libro de Chen Mung, la tabla 7.2, donde primeramente están nuestros parámetros nominales del generador, como la velocidad nominal, potencia, voltaje y el factor de potencia nominal. Después los parámetros eléctricos del estator, tanto la resistencia como la reactancia, al igual que la reactancia sincrónica, reactancia transitoria y subtransitoria, constante de tiempo transitoria y subtransitoria, en el eje D y en el eje Q, que es el eje de diferencia y el eje de cuadratura, y parámetros mecánicos como el H y el D, que es tanto la constante de inercia y el coeficiente de amortiguamiento, que en este caso es cero. Otra sección fue el cálculo de parámetros bases, dado que no siempre vamos a trabajar con los mismos datos. Entonces nosotros definimos parámetros de operación y por último parámetros de PU, que es el resultado de los parámetros de operación con los parámetros de base. Comenzamos con nuestra sección. Ya podemos realizar nuestro cálculo de condiciones iniciales tal cual como se realizó en el ejemplo manual. Aquí definimos todas nuestras ecuaciones que se demostró con anterioridad y realizamos una tabla asociando los elementos claves que teníamos que encontrar de nuestra inicialización, como, como la concatenación de flujo KD 0 y así sucesivamente, tal cual como se vio en el ejemplo anterior. Esta tabla con la de las diapositivas podemos ver que son exactamente lo mismo, por ende este código cumple con los requerimientos que nosotros necesitamos. La otra sección comenzamos con nuestro cálculo de los parámetros, que es bastante necesario para encontrar las matrices de nuestras ecuaciones de estado.
Aquí está tal cual como ya se calculó anteriormente en el cálculo manual. Entonces comenzamos a modelar nuestra matriz de vector de estados en el modelo transitorio, para lo cual solo definimos una matriz de 0,6 por 6, en la cual nosotros separamos por coeficientes como el coeficiente 1, 1 y la ecuación que nosotros ya habíamos encontrado con anterioridad. Así se hizo para cada uno de nuestros elementos de la matriz, al igual que en esta sección nosotros definimos constantes bastantes claves para encontrar las demás matrices, dado que son ecuaciones bastante largas. Entonces, por último, nosotros definimos dist a sub para poder encontrar nuestra matriz, la cual nos da como resultado una matriz A del estado subtransitorio, de esta forma que cuando comparamos con nuestros resultados anteriores pudimos observar que era la misma, por lo que si cambiamos nosotros de parámetros debería de ser el mismo resultado cuando hacemos de forma manual a cuando hacemos en nuestro código de MATLAB. Al igual se realizó con el cálculo de la matriz B, teniendo como resultado la matriz B, que cuando comparamos es exactamente la misma. Nuestra matriz C, de igual forma, se realizó por coeficientes y después asociándola a una sola matriz. Y nuestra matriz D igual, que ya como en el caso del estado transitorio, esta ya no es una matriz de cero como se demostró en el cálculo. Entonces aquí ya hemos puesto las ecuaciones para cada sección y elemento de la matriz. Y entonces este es el resultado, y comparando con los cálculos manuales es la misma. Al igual que nuestras matrices de torque G y M, entonces este fue el resultado. Como pudimos ver, todas las matrices y todas las ecuaciones que hemos empleado aquí cumplen con los requerimientos del ejercicio. Los mismos resultados que obtuvimos en nuestro código de MATLAB es los mismos resultados que obtuvimos en nuestro código manual. Esto es lo que concierne por el día de hoy. Muchas gracias.